Kasparov nos enseña, evitando la teoría. En esta partida, Garry nos muestra cómo en sus inicios, debido al poco conocimiento de la teoría, se aleja de la misma por la influencia de su entrenador. En marzo de 1973, como preparación para los Juegos Juveniles de Verano de toda la Unión, el equipo de Azerbaiyán realizó una gira por Letonia y Estonia, donde se jugaron 2 partidas contra los equipos de cada una de estas repúblicas. Allí conseguí 4 de 4 y los entrenadores finalmente se convencieron de que debía incluirme en el equipo. Y en mayo, en el club de ajedrez adjunto al Cine Beten en Bakú, jugamos otro partido amistoso contra nuestros vecinos del Caspio, el equipo juvenil de Turkmenistán. Allí jugué una de mis primeras partidas memorables. Comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6 y D4. En este momento, mi repertorio de apertura se formó en gran medida bajo la influencia de Primorovsky, quien evitó los primeros caminos teóricos y mostró a sus alumnos las líneas laterales con el avance D4, en lugar del habitual enroque que veremos en otras partidas. A D4, el negro respondió con E por D4, E5, caballo E4, enroque, alfil E7, torre E1. También utilicé en esta posición caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo C5, alfil B3. El movimiento habitual es el desarrollo caballo C3, alfil B3, caballo por B3. En lugar de caballo por B3, enroque se consideró más preciso. Y si ahora alfil F4, caballo E6 con igualdad. Caballo por B3, A por B3, enroque. Alfil F4, con este movimiento las blancas limitan el avance D6. Rey H8. Después de la jugada D6, E por D6, alfil por D6, alfil por D6, dama por D6, dama por D6, C por D6 y caballo D2, el blanco solo tiene una mínima ventaja. Rey H8, caballo C3, B6, torre de A a D1, alfil C5, dama E4, torre B8, B4, alfil B7, dama C4, alfil E7, dama D4, alfil C6, torre D3, F6, torre H3, F5, torre D1, alfil G5, dama E3, alfil por F4, dama por F4, dama E7, dama D4, torre de B a E8, F4, dama E6, caballo D5, torre C8, C4. Y las blancas ganaron. Partida entre Weinstein y Rudica en Vilnius 1973. Recordemos que Weinstein era el primer apellido utilizado por Garry en sus inicios de carrera. Seguimos entonces, después de ver este comentario realizado por Kasparov, con torre E1, a lo que siguió caballo C5, alfil por C6, D por C6, caballo por D4, enroque, caballo C3, caballo E6. Este movimiento me sorprendió. Las negras permiten el activo caballo F5. Siempre me gustó colocar un caballo en F5.
quiero recordar que caballo F5 es conocido en la actualidad como la oficina de Kasparov. Tal vez de ahí venga ese comentario y ese patrón de ajedrez. Luego, seguir con dama G4. Después de caballo F5, continuar con dama G4, con lo que se presiona evidentemente en G7. La posición es más o menos igual tras la antigua continuación de Janowski y Keres. En lugar de caballo E6, torre E8, alfil E3, alfil F8, F4 y F6. O el más enérgico en esta posición es el avance F5, con la idea de responder a F4 con caballo E6, una partida entre Kostic y Trifunovic en Zagreb en 1946. Pero continuemos con la partida de Kasparov, caballo E6, caballo F5, alfil G5. El antiguo movimiento F6 es ligeramente mejor, aunque aquí también, después de dama G4, F por E5, caballo por E7, jaque, dama por E7, torre por E5, dama D6. Menciona Kasparov que dama F6 es otra posibilidad, diferente a dama D6 y dama G3. Las blancas conservan cierta ventaja. Continuemos con la propuesta de cambio alfil G5, dama G4, caballo D4. Este truco táctico me confundió un poco y me detuve a pensar. Antes y después las negras invariablemente llegaron a un final inferior con la captura alfil por C1, torre de A por C1, dama G5, dama por G5, caballo por G5, caballo E7, jaque, rey H8. Pero ahora que, comenta Kasparov, no le da evaluación, por lo que miraremos y le daremos aquí una pequeña evaluación donde el módulo plantea que las blancas están mejor después del avance F4, ligeramente mejor. Pero Kasparov comenta la continuación de la partida con caballo D4, que fue respondido con alfil por G5, alfil por F5 y dama G3. Un error. Aquí comenta que dama H4 era mejor con la iniciativa, era más preciso. Si ahora F6, entonces E por F6, G por F6, alfil H6, torre F7. Hasta aquí comentarios de Stoll. Torre a D1, torre D7, torre D2, C5. En este momento había un comentario que no le veía sentido, puesto que decía alfil F8, movimiento que no entendí, y le puse el movimiento de la máquina caballo E4, que lo da como ventaja ganadora, alfil por E4 y dama por E4, con una amplia ventaja de las blancas de 4,20. Por lo tanto, la otra línea sería, en lugar de F6, la continuación dama D7, torre a D1, C5, alfil E7, alfil por C2, alfil por F8 y alfil por D1. Después de la captura torre por F8, torre C1, las blancas tienen calidad por un peón, lo que se considera ligeramente mejor para el blanco. Alfil por D1, alfil por C5. También comenta Kasparov en esta posición, o más bien Stoll, alfil por G7, dama G4, dama por G4, alfil por G4 y alfil F6 también es bueno para el blanco, quien conserva cierta iniciativa
y ventaja. A pesar de los alfiles de distinto color, esto favorecería al blanco debido a la debilidad del rey de las negras. Seguimos con alfil por C5, caballo E2 jaque, caballo por E2, alfil por E2 y dama E4. Aquí debemos resaltar que la captura del alfil es mala por el mate en la primera fila. Por lo tanto, dama E4, dama B5, torre por E2, dama por C5 y E6. Sin embargo, el pensamiento de un niño es sencillo y puro. Garrick sabía que lo principal en el ajedrez es dar mate al rey y para la creación de amenazas de mate, la dama se encuentra mejor en G3. Comentario de Nikitin. Luego de la jugada que considera dudosa, dama G3, siguió dama C8, de valor dudoso igualmente. En su lugar, la jugada que podían haber jugado como mejor era dama D7, torre a D1 y C5. Con un caballo tan bueno en D4, las negras no habrían tenido nada que temer. Por ejemplo, B4 y B6 considera una posición igual según los análisis de Stoll. Tras dama C8, el blanco respondió con torre a D1, caballo por C2 y torre E2. Aquí, en lugar de torre E2, que la ponen dudosa, en la máquina en realidad da como mejor y primera opción este movimiento. Por lo tanto, el niño Weinstein estaba en lo cierto. Siguió dama E6. Un descuido que permitió a las blancas recuperar el material con una combinación elegante y obtener una ventaja posicional obvia. La profiláctica rey H8 era más acertada, aunque después de E6, F por E6, torre D a D2, el caballo de C2 habría dado problema a las negras. Por ejemplo, H6 es respondido con dama H4. O lo que propone Stoll con alfil H4. Dama H4, dama E8, alfil por H6, G por H6, dama por H6, rey G8, caballo E4. Dama G6, dama por G6, alfil por G6 y torre por C2 con un mejor final para las blancas. La otra alternativa era la retirada del alfil a G6, que es un error, por torre D a D2, donde el caballo está en una situación delicada, como habíamos visto y mencionado anteriormente. Después de lo ocurrido en la partida con dama E6, siguió alfil F6, una buena jugada que es respondida ante la amenaza de mate en G7 con la retirada alfil G6, alfil por G7 y rey por G7. La huida con torre F a D8 también es respondido con alfil F6, torre por D1, caballo por D1, caballo D4 y torre D2. Caballo F5, dama F4 es una ventaja ganadora para las blancas, ya que ahora no es posible, o es posible pero es un error, en vista de G4, caballo G7, alfil por G7, rey por G7 y H4. La ofensiva de peones en el flanco de rey es el tema recurrente de esta partida. Seguimos entonces con rey por G7, que fue respondido con torre por C2, torre a D8, torre C a D2 y dama E7. En el caso de la más resistente, torre por D2, torre por D2 y F6, según Stoll, seguiría E por F6 jaque, torre por F6 y F3, que habría llevado a una estructura favorable para las blancas. Creo que objetivamente las blancas ya tienen una posición técnicamente ganada, incluso contra la mejor defensa del oponente. Pueden crear
bastante rápidamente un par de peones pasados conectados en el ala de rey, mientras que las negras les resulta mucho más difícil hacer lo mismo en el flanco de dama con sus peones. Siguiendo la partida, dama E7, sigue H4 y rey H8. Los dos últimos movimientos de Muratkuliev son francamente de amateurs, dictados por la ilusión del contrajuego en la columna G. De nuevo, la variante torre por D2, torre por D2, rey H8, dama G5, F6. Hasta aquí comentario de Stoll era más apropiado, pero aún así el final después de E por F6, dama por F6, dama por F6 jaque, torre por F6, F3 es mejor para las blancas. Por ejemplo, torre F7, rey F2, H5, caballo E2, rey G7, G3, torre E7, caballo F4, alfil F7, A3, B6 y ahora G4, con perspectivas ganadoras para las blancas. Después de la jugada rey H8, siguió dama G5. Recuerdo estar terriblemente orgulloso de este movimiento, nada obvio. Resulta que el avance H4 también contenía una amenaza posicional. Las blancas toman inesperadamente el control de la columna D y llevan el juego a un final muy favorable. ¡Qué joven y tan astuto! Dirás, fantástico. Digo como entrenador, por esta única idea, combinar el romanticismo del ataque con la prosa del final, uno puede inmediatamente alistar a un niño en la escuela de ajedrez más prestigiosa. El nivel de comprensión de los detalles técnicos es un buen indicador para evaluar lo prometedor que es un jugador joven, comentó Nikitin. La partida continuó con dama por G5, H por G5 y torre por D2. Las cosas no habrían cambiado con torre de A8, F4 o también G4 según Stoll. Tras el cambio torre por D2 siguió lógicamente torre por D2, alfil F5 y F4. Ahora las negras ya no pueden escapar, no tienen el contrajuego F6. Las blancas están preparando sencillamente rey F2, rey F3, seguido de G4 y F5, un plan muy fuerte, y así sucesivamente. Y por lo tanto, la jugada H6 o H5 tiene que jugarse, pero luego las blancas simplemente capturan en H6 y de todos modos avanzan sus peones. Continuamos. Después de este comentario de enseñanza neta de Kasparov, seguimos con la partida. Rey G7, rey F2, H5. O apoyar el avance primero con torre H8, es respondido con rey F3, H5, captura el paso G por H6, torre por H6 y caballo E4 con una posición de ventaja muy amplia para las blancas. Luego de H5, la captura G por H6 es lo jugado en la partida, rey por H6, rey F3, torre G8. Las negras insisten, lógicamente, en impedir el avance del peón a G4, caballo E4, alfil G4 jaque, rey E3, rey G6. Una torpeza. Sin embargo, alfil E6, caballo F6, torre H8, B3, rey G6 y G4 también era inútil, donde la posición de las blancas es ganadora. Rey G6 fue respondido con caballo F6. Después de que la torre se mueva, sigue, por supuesto, caballo por G4. No es un juego complicado, pero sí interesante. Nikitin todavía está asombrado. Es difícil creer que las piezas blancas fueran llevadas a la batalla
por un comandante de 10 años. No hay un solo movimiento inútil y la armonía y la lógica de las acciones del ejército blanco son asombrosas. Esta pequeña obra maestra muestra el enorme talento ajedrecístico que Garrick tenía desde su nacimiento. Espero que esta partida le haya sido de interés y continuaremos mostrando o siguiendo los pasos, el camino de Garry Kasparov con su magistral obra. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!